Muy buenas tardes a todas y a todas. Soy Antonio Fernández Parada, profesor de la Universidad de Granada. Y con este vídeo quiero exponeros una serie de cuestiones relacionadas con Madrid y específicamente cómo en 1876 la ciudad se transformó de manera un tanto particular, porque lo hizo de manera efímera, para recibir al rey Alfonso XII, que entraba victorioso tras la última batalla conseguida en la Tercera Guerra Carlista. Sobre estas cuestiones y alguna más van la comunicación que yo les quiero contar. Si me permiten, vamos a empezar ya y les voy a compartir pantalla para que poco a poco podamos ir desgranando todas estas historias que yo les quiero comentar. Muy bien, aquí tenemos nuestra ponencia. Efectivamente, vamos a un poquito un momento que vamos a ajustar todos los fondos. Perfecto, aquí tenemos todas las cuestiones. Bien, como les decía, esta comunicación tiene por título Urbanismo, fiestas y arquitecturas efímeras. El Madrid transformado para la entrada de Alfonso XII en 1876 con motivo del final de la Tercera Guerra Carlista. Bueno, aquí tienen mis datos por si desean contactar conmigo para alguna cuestión, ¿no? Vamos a empezar leyendo esta pequeña cita con la que quiero comenzar la exposición porque es bastante interesante, ¿no? Que dice así: el sol tenía celo de la noche y negaba al día sus rayos de oro y su calor. Pero Madrid encendió todos sus soles burlándose del día. Los monumentos de piedra se iluminaron. La luz eléctrica hizo bajar la vista de quien osaba mirar de frente a frente. Sus rayos proyectando sobre las gentes apiñadas hacían fantásticos efectos de luz y de color. Determinaban siluetas caprichosas. Si nos faltó la deseada luz del sol, que alumbra las pecas y no tiene la galantería de simular ningún defecto. En cambio, la misteriosa luz artificial, o todas las mujeres parecían hermosas y los hombres parecían agraciados. O triunfos del gas. A sus resplandores, la casa de consejo parecía bien hecha, ¿no? Esta es una parte de las historias que yo les quiero comentar. Es interesante todo lo que les estoy diciendo porque esta cita viene a reflejar esta realidad también que se produjo con motivo de estas conmemoraciones efímeras o con arquitecturas efímeras que se produjeron en esta fecha de 1876. Pero posteriormente lo van a entender todo con más tranquilidad. Vamos a comenzar por dar algunas pinceladas históricas para entender toda esta realidad. Primero tenemos que irnos un poquito antes, al 29 de diciembre de 1874, cuando se vuelve a instaurar en el trono la Casa de Borbón, y en este caso bajo la figura de Alfonso XII, que recordemos, su madre había sido destronada unos años antes, ¿no? Pocos años después pocos días después, se produce la entrada del monarca en Madrid, que concretamente fue el 14 de enero de 1875. No vamos a hablar sobre esta entrada, pero sí que tuvo varias particularidades. La primera de ellas, que el Estado español estaba prácticamente en bancarrota o con una situación económica bastante compleja, y fueron los nobles o la alta nobleza de la ciudad y la burguesía las que organizaron o sobre las que recayó el mayor esfuerzo para sustentar económicamente estas fiestas, ¿no? Aquí tienen la imagen de entrada de Alfonso XII en la ciudad de Madrid en 1875, ¿no? Bueno, aquí simplemente les he puesto un mapa de las guerras del ejército del norte, en este caso, ubicadas entre 1869 y 1876, ¿no? El 27 de febrero de 1876, ahora sí que lo que a nosotros nos interesa particularmente, termina la Tercera Guerra Carlista. El 28 de febrero de 27 de febrero de 1876 termina la Tercera Guerra Carlista y el 28 de febrero de 1876 Alfonso XII entra en Pamplona, mientras que el pretendiente carlista Carlos VII se exiliaba en Francia, prometiendo que volvería al trono de España, pero cosa pues, que no llegó a pasar nunca, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen del pretendiente carlista al trono español, ¿no? En este intervalo de tiempo no será hasta el 20 de marzo de 1876 cuando se produce la entrada del rey en la ciudad de Madrid, ¿no? Para ello se decretaron 3 días de festejo y aquí está el kit de la cuestión que yo les quiero contar en el día de hoy. Bueno, aquí tienen el programa de festejos completo que incluía un poco de todo, desde un Te Deum en la iglesia parroquial de Santa María, la procesión triunfal, una misa de campaña en la dehesa donde estaba alojado el ejército, fuegos artificiales, teatro, exhibiciones de declamación, etcétera, ¿no? De hecho, como les decía, este es el cartel original de los 3 días de fiesta marcados, ¿no? Bien, entrando un poco en materia, lo que yo les quiero comentar, tenemos que partir de esta idea de Madrid, un urbanismo modificado, pero lo de modificado hay que entenderlo siempre
de manera efímera, ¿no? Lo primero que tenemos que afirmar es que en este contexto Madrid, la ciudad de Madrid, las diferentes instituciones, no realizaron grandes obras urbanísticas, de hecho no realizaron, que nosotros tengamos constancia, ninguna, pero lo que se hizo fue mejorar lo que había, pues como se hacía tradicionalmente, ¿no? Con arquitectura efímera, ¿no? Para ello la ciudad se revistió de sus mejores galas e intentó, en la medida de lo posible, levantar grandes aparatos arquitectónicos, como fueron, por ejemplo, los arcos de la calle Mayor o de la Puerta de Alcalá, o muy cerquita de la Puerta de Alcalá, ¿no? Para esta entrada triunfal, y nosotros nos interesa también especialmente, fue la propia procesión de entrada desde la dehesa de Maniel hasta, bueno, pasando por diversos puntos de la ciudad hasta llegar a la Basílica de Atocha y el posterior retorno al Palacio Real, ¿no? Tenemos que decir que fue un recorrido escogido específicamente para que se pusiesen en sintonía diversos elementos de la ciudad relacionados con la propia monarquía y edificios trascendentales como por ejemplo fueron ministerios o museos, ¿no? el- la propia ciudad y su urbanismo se convirtieron en transmisores de múltiples mensajes que definían la situación actual de alabanza hacia el monarca español, que además se le llamaba el pacificador. De hecho, no lo vamos a comentar, pero la ciudad se llenó de carteles y muchos de las arquitecturas efímeras de las que nosotros les podríamos hablar presentaban la idea del pacificador de la monarquía española, ¿no? Viviendas, palacios, edificios públicos y privados se modificaron para ofrecer una visión totalmente diferente, más bien, o mejor dicho, se engalanaron para la ocasión, ¿no? Aunque hemos dicho efectivamente que no se realizaron esas modificaciones urbanas, sí que por medio de estas arquitecturas efímeras, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, se creó una imagen totalmente diferente del urbanismo, de la cara más conocida de la ciudad de Madrid. Y además, arquitecturas que se extendieron por bastantes puestos o por bastantes partes de la ciudad, ya que la procesión tuvo un recorrido bastante intenso, ¿no? En este sentido, tenemos que mencionar también que las iluminaciones fueron clave para reurbanizar la ciudad, es decir, por medio de la vela tradicional, los farolillos, como en el caso de la Plaza de Oriente, o por ejemplo con la electricidad, los edificios más modernos, y también en este contexto, en el gas, que ya era toda una novedad, vemos que la ciudad, uniendo todas estas cuestiones, la tradición con la modernidad, totalmente llegó a crear una imagen ficticia y su urbanismo se caminaba, se sentía de una manera totalmente diferente. Ya lo hemos visto en la cita que hemos comentado al principio, ¿no? Algunos ejemplos de esta arquitectura efímera, simplemente por mencionarlo, ¿no? Aquí pueden ver el famoso arco de los 12 Alfonso, ¿no? Si quieren más información sobre esta arquitectura efímera, pueden encontrar varias publicaciones que yo hice al respecto, tratando el tema específicamente de este arco, ¿no? Fue una de las arquitecturas más importantes que se levantó en la ciudad de Madrid con motivo de la entrada de Alfonso XII en 1876. Y además, se desarrolló a lo largo de sus dos muros, de sus caras, se desarrolló un complejo, un programa iconográfico que tenía por objetivo ensalzar la idea de los alfonsos históricos que habían gobernado en España, en la monarquía hispánica, en la monarquía española a partir del siglo XVIII y en los reinos de la península ibérica desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XVIII, siglo XIX, y esa idea fue la que se desarrolló en este potente arco, con la idea que además tuvo una importante presencia de otros elementos lumínicos, ¿no? Este arco que yo les comentaba, el anterior, está en estrecha relación con este otro, que fue el que se levantó en 1875 en el mismo sitio. Es interesante además que estas ideas de las arquitecturas efímeras como medio para transformar el urbanismo madrileño de manera efímera, por valga la redundancia, ¿no? En este caso fue promovido por las señoras de la Cruz Roja, que era en este sentido todavía se llamaba señora de la Asociación para el Socorro de los Heridos en Campaña, que era el antecedente de la Cruz Roja, promovidas por un personaje bastante interesante que es la marquesa de Miraflores, personaje importantísimo en la cultura del siglo XIX madrileño, que fue dama de la reina de Isabel II, era miembro de la Orden de la Reina María Luisa, promotora de múltiples obras de beneficencia, etcétera, ¿no? Otra de las arquitecturas, bueno, en este caso esta arquitectura además fue promovida, fue diseñada por el Marqués de Cuba, ¿no? Y además utilizó para esta obra
una obra totalmente clasicista. Y esto es interesante porque si la comparamos con el otro gran arco que se levantó en la ciudad, que fue este es el que hizo la corporación municipal prácticamente a la altura de la Plaza de la Villa, se decantó por el estilo neomudéjar, que también era uno de los estilos imperantes en este contexto. El otro que hemos visto era un arco muchísimo más clásico, ¿no? Y para que vean uno más cómo la ciudad se transformó totalmente, este es el que se ubicó en el cuartel de San Gil, del que no tenemos más noticias, pero sí que tenemos varias descripciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, del que se levantó en las caballerizas reales, no tenemos imágenes visuales, pero sí que tenemos descripción. Por ejemplo, sabemos que la puerta principal estaba revestida con maceta de flores y un arco de ramaje, sobre el que se lee la siguiente inscripción: los empleados de las reales caballerizas, Su Majestad el Rey y al ejército victorioso, ¿no? Y además sabemos que se iluminaron con múltiples colores, ¿no? Tenemos múltiples descripciones de la prensa de la época de este tipo de cuestiones, ¿no? Como acontecimiento importante que era, igual que nos pasa en la actualidad con la Semana Santa, las carreras, las ferias o las pruebas atléticas de diversa índole que podemos ver en nuestras ciudades, pues en Madrid hubo varios problemas relacionados con la movilidad y el urbanismo de la ciudad. Bueno, por no leerlos enteros, sabemos que don Luis Martos y Potestad, conde de Heredia, Espinola, ¿no? Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, pues dio una serie de instrucciones para regular el tráfico de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, que quedaba prohibido circular en carruajes por la calle de la Carrera, que donde llega Su Majestad y las tropas que la acompañen, el corte parcial o total del centro histórico, calles por las que no se podía pasar, se regularon precios, etcétera. Bueno, pues todos los problemas que tenemos actuales en ciudades, por ejemplo, como en Málaga, con las obras del metro, ¿no? Si seguimos avanzando un poco más, tenemos que mencionar en esta idea de las fiestas, ¿no? Porque al final son un poco el leitmotiv que permitieron estas transformaciones efímeras de la ciudad de Madrid, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, no? Ya le hemos comentado anteriormente que hubo 3 días de fiesta, pero un poco para que nos ubiquemos en el contexto, cuáles fueron las cosas que pasaron así de manera resumida en estos 3 días, ¿no? Lo primero que tenemos que mencionar que el día 18, no el 19, ahora lo mencionamos porque, bueno, estaba aquí también, el día 18 el rey se alojó en el Escorial, porque vino desde el norte y se alojó en el Escorial, y el día 19 llegó a Madrid. Allí se alojó, pasó esa noche con sus tropas en el campamento La Dehesa de Amaniel. Aquello se describe como un chorreo de gente y era el sitio en el que había que estar y dejarse ver. No era un sitio de fiesta, evidentemente estaban todas las tropas acampadas, ¿no? De aquí se destacan varias cosas: la llegada de la familia real, en este caso con la princesa de Asturias también, y sobre todo la importancia de la misa de campaña que se celebró allí. De todo esto tenemos fotografías en algunos casos y también tenemos la importante labor que hizo la prensa en el contexto, ¿no? Bueno, aquí pueden ver la construcción, los trabajos preliminares para la construcción de la dehesa, para el campamento efímero. Aquí tenemos ya una imagen de la que vemos a la izquierda en la tienda real donde se ubicaba Su Majestad el Rey, junto con todas sus tropas, que es lo que podemos ver en la parte derecha. Y esta es la tiendecita de campaña para el altar efímero que se montó para realizar la misa de campaña que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que, como pueden ver, tenemos también una imagen que refleja lo mismo, ¿no? El día 20, que fue el día de la procesión y el día que en Madrid, el urbanismo de Madrid, la ciudad de Madrid vivió con toda la intensidad la famosa procesión de entrada triunfal en la ciudad, pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? La primera fue que el ayuntamiento salió a recibir a la comitiva a los límites del término municipal. A las 10 de la mañana sabemos que se comenzó a formar el ejército en columnas, y a las 11 el rey salía del campamento a Maniel, con lo cual una hora después de que se iniciase toda la puesta en marcha, ¿no? Sabemos que se dirigieron hacia la Basílica de Atocha, donde se entonó un Te Deum en la propia basílica. A lo largo de todo el camino encontrábamos colgaduras e iluminaciones de todo tipo, y muchas de ellas, los comentaremos posteriormente, en edificios municipales, en edificios estatales, públicos, privados, etcétera, ¿no? Todo esto aproximadamente terminó en torno a las 4:30 de la tarde, cuando el rey entra en palacio y como que toma oficialmente posesión de nuevo del palacio, ¿no? Entre las 8 y las 12 se tocaron piezas escogidas en varios tablaos que también se habían montado por el urbanismo de la ciudad, como la Plaza Oriente, la Plaza de la Villa, el Progreso, el 2 de Mayo, la Puerta de Moros y Recoleto, ¿no? Importantísimo fue también la fiesta que se hizo en el jardincillo de la Plaza de Oriente, que es donde estuvo la florinata de la sociedad madrileña del contexto, ¿no? Y también sabemos que hubo una función de fuegos artificiales en la subida del Parque de Madrid entre el 2 de Mayo y el Museo de Pinturas.
Aquí pueden ver algunas imágenes de esta procesión triunfal que le estamos comentando. Y esto es la imagen que a continuación vemos es la entrada del rey en la Basílica de Atocha. Aquí pueden ver en este caso una imagen de esa famosísima fiesta que yo les estoy comentando, que tuvo lugar en la Plaza de Oriente, en el jardincillo de la Plaza de Oriente, valga la redundancia. El edificio que podemos ver a la derecha es el de la ópera. Posteriormente, esta imagen se transformaría, pero sí que tenemos imágenes, por ejemplo, de hasta los años 20, que prácticamente nos dejan ver la reja que cubría esa rotonda y esa famosa fiesta, que además tenemos la descripción muy detallada al respecto, ¿no? Aquí pueden ver unas imágenes más concretas de lo que estamos mencionando, ¿no? El día 21 tocó la recepción oficial en el Palacio de Madrid, ¿vale? Y sabemos, en el Palacio Real de Madrid, en el Palacio de Oriente, y sabemos que por la noche continuaron las obras teatrales que estaban concertadas o las exhibiciones en teatros que estaban concertadas para el momento. Y quizá también una de las cuestiones más curiosas fue como la Escuela de Música y Declamación organizó también un espectáculo con profesores, alumnos, etcétera. El día 22 por la noche, sabemos que era miércoles, hubo corrida de toros, bueno, hubo varias corridas de toros en todos estos días, y ese mismo día, también a las 10 de la noche, pues hubo un importantísimo castillo de fuegos artificiales, ¿no? El día 23, de manera como un poco así más, con más solera, sabemos que en el Palacio de Abrantes, que era la sede del periódico La Correspondencia de España, que además era propiedad dirigido por don Manuel María Santana, se celebró una importantísima fiesta de nuevo que en esta ocasión volvió a recoger de nuevo a lo más granado de toda la sociedad de la época, ¿no? Y de hecho tenemos imagen del interior de la fiesta y tenemos importantes descripciones de lo que pasó allí, ¿no? Al finalizar estos 3 días, ahora sí, digamos que al cuarto día se celebraron las solemnes honras fúnebres en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid, ¿no? Algunos datos sobre estas iluminaciones para conmemorar la entrada de un rey, ¿no? Encontramos una gran variedad de edificios iluminados, oficiales, estatales, municipales, públicos, embajadas, palacios privados, empresas, comercios particulares, etcétera. Todo esto hizo que Madrid se transformara en su totalidad y, como hemos dicho, no hubo grandes transformaciones urbanísticas, pero está claro que Madrid ofrecía una cara totalmente diferente, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Por mencionarle de edificios decorados, ¿no? La Casa de la Moneda, ¿no? Ostentará una magnífica iluminación de transparente que tendrá los nombres de las poblaciones que más han padecido en la última campaña, ¿no? Bueno, sabemos en muchos casos los artistas que las diseñaron, las empresas que las crearon, etcétera, ¿no? O por ejemplo el Palacio del Marqués de Alcañices, ¿no? Se dice que será la de otras veces, pero modificada para la ocasión, ¿no? Aquí tenemos la que les he mencionado anteriormente para el jardín de la Plaza de Oriente, ¿no? Algunas cuestiones importantes sobre esta iluminación y su importancia en la transformación que vivió la ciudad, ¿no? Un predominio mayoritario de edificios públicos y privados, especialmente iluminados a base de gas, que era la novedad en el momento. La electricidad era una rareza y hubo muy poquitos casos, pero algunos hubo también, ¿no? Como hemos dicho, en este segundo caso, esta idea de la electricidad que muy poquito a poco se iba abriendo camino en la ciudad, ¿no? Y tenemos que decir, en tercer lugar, que estas iluminaciones y esta transformación urbanística de la ciudad que a todo el mundo no le gustó. Tenemos un personaje muy interesante que firma una crítica artística en uno de los periódicos que se llama El Lunático, ¿no? ¿Y qué es lo que dice, ¿no? Este personaje tan curioso dice, llamadme si queréis hombre apegado a la tradición, pero os confieso que nada encuentro encantador como la iluminación de farolillos de colores. Qué combinaciones tan lindas, qué aspectos tan vistosos, qué esplendidez en el color, qué de diversidad de dibujos, tonos y reflejos. Esto sí que seduce, entretiene y maravilla. Si queréis ver una muestra de este género en pequeño, mirad la iglesia de las Calatravas, en la calle Alcalá. Pero no soy aficionado a la tradición en materia de iluminaciones. Si lo fuera, expresaría mi admiración ante la fachada de ciertas casas aristocráticas, cuyos dueños, como sus antiguos abuelos, demuestran regocijo colocando al lado de los balcones un blandón de cera ardiendo. La casa, iluminada de tal modo, parece un catafalco. No parecen casas de grandes, sino de socios de la funeraria. Y lo firma un lunático, ¿no? Algunas, simplemente ya para terminar, algunas pinceladas de estas obras que se hicieron con gas para estas arquitecturas efímeras decoradas
con gas o edificios ya existentes mejorados con iluminación de gas, ¿no? Bueno, por aquí pueden ver algunas ideas. En total, que nosotros tengamos constancia, hubo hasta 19 edificios entre públicos, privados, etcétera. Por ejemplo, tenemos cafés, tenemos comercio como el Bazar de la Unión, palacios, edificios, organismos oficiales, etcétera, que se iluminaron con gas, ¿no? En este sentido, hubo un uso muy creativo de las posibilidades que ofrecía el gas. Tenemos escudos, cornisas forradas, efecto lumínico con variaciones, bueno, la abundancia, fuentes, inscripciones, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, quizá uno de los más destacados fue la iluminación a base de gas, que además disponemos bastante documentación del Museo del Prado, la del Palacio del Marqués del Campo, que además es un personaje bastante interesante porque trabajaba con una compañía de gas en Valencia, era empresario del gas en Valencia, con lo cual os podéis imaginar que su palacio fue un catálogo de ventas totalmente, ¿no? Aquí podemos ver el desaparecido palacio y aquí podemos ver cómo estaba decorado en este contexto. Tenemos todas las informaciones. Desde dónde vienen las luces, qué están puestas, qué significan las inscripciones, etcétera. Como pueden ver, Madrid se transformó totalmente. Esta no era la imagen habitual que podríamos encontrar en la ciudad de Madrid, ¿no? Por supuesto, hemos mencionado anteriormente el arco que se levanta cerca de la Puerta de Alcalá, pero la propia Puerta de Alcalá, aquí tiene las imágenes, también se ilumina con este sistema de luces de gas, ¿no? En este caso con coronas reales y esa iluminación enmarcando la arquitectura, ¿no? Algún dato más para terminarle, como ya les decía, ¿no? También tenemos edificios que se decoraron con electricidad. Y claro, no es casualidad que en ese cuartel de San Gil, que nosotros hemos mencionado anteriormente, que el arquito era como muy gracioso o muy popular, hecho con ramaje, pero claro, es que los militares eran grandes ingenieros, pues fue uno de los puntos más preponderantes en la transformación parcial o ideal de este Madrid para 1876, pues efectivamente fue aquí en el cuartel de San Gil, donde o donde encontramos una de las iluminaciones más importantes a base de electricidad, ¿no? Ya hemos visto anteriormente el arco, ¿no? Bueno, ahora sí, para terminar esta idea, recordar cómo una ciudad incapaz o que no fue capaz de modificar su urbanismo estructuralmente para estas fiestas, sí que lo hizo totalmente por medio de las arquitecturas efímeras, por medio del gas, por medio de las iluminaciones, por medio de la electricidad, ¿no? Y ahora sí me gustaría recoger para terminar esta cita que dice, Madrid entero parecía un ascua de oro, según una frase vulgar pero gráfica. Muchísimas gracias a todos y a todas.